Bienvenidos amigos televidentes de habla hispana de América, Europa y del resto del mundo. Aquí comienza Clímax, un programa destinado a tratar temas científicos, ambientales, de desastres naturales y del cambio climático. Estas son las noticias sobre los desastres naturales ocurridos alrededor del mundo en la última semana. Ike dejó a su paso 4 muertos y decenas de heridos en Cuba, como huracán categoría 2. Luego en su paso por el Golfo de México impactó con una fuerza de categoría 4. En su paso por la ciudad de Houston, en el condado de Texas, la suma de muertos se eleva a 30 personas. De este saldo, 20 murieron por el impacto del huracán y las otras 10 personas murieron intoxicadas con monóxido de carbono por el uso de generadores en lugares cerrados. El paso del huracán afecta también las refinerías y las torres de energía y arrasa los cultivos de la zona. Los cuerpos de apoyo han logrado rescatar cerca de 2.000 personas. Más de 50 casas inundadas, provisiones de electricidad y vías férreas fueron interrumpidas en la ciudad de Kibuli, ubicado en Georgia, Estados Unidos, debido a las inundaciones masivas. Las lluvias que se prolongaron por más de 5 horas y una fuerte granizada interrumpieron el tráfico en el centro de la ciudad, además de afectar las regiones georgianas de Imereti y Kakheti. Una comisión especial del gobierno fue creada para evaluar el daño. Los cuerpos de bomberos, así como otros equipos, fueron movilizados para ayudar a la población. Un terremoto marino de 7 grados en la escala de Richter se registró en el norte de Japón. El epicentro del movimiento se produjo entre las islas Hokkaido y Honshu, en la región de Tokachi, ubicada a 700 kilómetros de Tokio. En un comienzo se pensó en un posible tsunami que luego fue descartado, porque las olas no alcanzaban más de 10 centímetros de altura. Japón se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, al igual que Indonesia, y sufre un 20% de los sismos más violentos que suceden en el mundo. Nuestro programa de hoy aborda un tema fascinante e incierto, el universo y la vida extraterrestre. En la época dorada de los griegos, el origen del universo y de la especie humana se convirtió en un campo fértil para el desarrollo de su mitología. Los griegos convirtieron en mito todas sus dudas para darle una explicación a los fenómenos desconocidos. El primero en dar una explicación racional física del universo fue Tales de Mileto en el año 600 a.C. Para él, el agua era el origen de todas las cosas. Pero desde entonces hemos logrado un enorme avance científico, partiendo de la llegada del hombre a la luna y siguiendo con los grandes avances de la astronomía. Hoy los invitamos a conocer algo más acerca del universo. Bienvenidos. Esta imagen captada por el telescopio Hubble de solo una pequeñita parte del universo muestra una gran cantidad de objetos celestes desconocidos. Nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos sobre esa inmensidad, de la cual realmente sabemos muy poco. Las galaxias son formaciones básicas que constituyen el universo. Tienen formas y brillos diferentes, pero en realidad representan una gran incógnita por los secretos que aún permanecen ocultos en ellas, como un reflejo de nuestra propia ignorancia. La Tierra es un lugar hermoso, pero remoto en el cosmos. Es como un grano de arena pequeñito en una playa extensa. Es, probablemente, uno de los muchos planetas habitados similares que existen en el universo. Nuestro planeta está en uno de los brazos de la Vía Láctea, una de las más de 100.000 millones de galaxias que hacen parte del universo. En la Vía Láctea hay también miles de millones de sistemas solares y de estrellas multiplicando las posibilidades de la existencia de vida en el universo. Nuestro invitado de hoy es el doctor Germán Puerta, economista y astrónomo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y uno de los astrónomos más reputados del continente. Bienvenido a Clímax, doctor Puerta. Gracias, Max, por la invitación. Cuéntenos, ¿por qué heredó usted el amor por la astronomía? Bueno, tuve la fortuna de mirar el cielo desde muy sardino, en la casa de mi tío abuelo Enrique Uribe White, que era un personaje bastante eminente en estos temas de astronomía.
Y bueno, ahí me fui metiendo y cuando llegó el cometa Halley en el año 86, lo recordarás, pues bueno, terminé mostrándole el cometa a mucha gente y me encantó esto de enseñar astronomía. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, entremos en materia, doctor Puerta. ¿Qué es el universo para usted? ¿Cómo lo puede definir? Bueno, el universo está definido ahí en su propia palabra. El universo es el todo. Comprende absolutamente todo. Lo que existe, lo que ha existido y lo que va a existir. ¿Quién hizo todo esto? Bueno, ¿Cree usted en Dios? Esa es la gran pregunta. Y tú mencionaste a los griegos al principio del programa. Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad y tal vez jamás tenga respuesta. Porque sabemos muchísimas cosas del universo, inclusive de la vida, de la inteligencia, tal vez de temas de otros mundos, pero tal vez nunca podamos saber el origen mismo del mundo. Sí, pero ahí es donde surge justamente digamos, la idea de Dios, ¿no? Mucho, más que todo está asociado con un desconocimiento de ese infinito, de ese creador, de quién hizo todo esto, porque la teoría del Big Bang, por ejemplo, es una teoría muy seria, la que explica el comienzo, pero siente uno que hay, antes del Big Bang, ¿qué había antes del Big Bang? Ese es el problema. Si le preguntas a un cosmologista qué había antes del Big Bang, te diría, pues es una pregunta tonta, porque antes del Big Bang no había nada. No había nada. Pero para nosotros, intuitivamente, pues no nos parece que sea una respuesta del todo satisfactoria. Estamos acostumbrados a que todo tiene un origen y bueno, entonces, en realidad es la gran pregunta. La pregunta del millón. El gran enigma. ¿De dónde salió todo este paseo? Sí, bueno, dejémoslo ahí. Deje así, como dicen las abuelas. ¿Será que existe o podría existir vida en otro planeta de otro sistema solar ubicado por aquí cerca o a miles de años luz de distancia de nosotros? Mira, hay dos formas de ver ese tema. En realidad, el origen de la vida está basado en el agua, y el agua al parecer es un elemento muy común en este sistema solar, seguro en otras estrellas y en otros sistemas solares hay agua, pero por ahora no tenemos evidencia de que exista vida en otros mundos, pero intuitivamente pensamos que sí debe existir. Agua y energía son las dos condiciones básicas para que haya vida en cualquier lado. Agua y energía, y aquí cerca en el planeta Marte, y hay sólidas evidencias de agua, que fue un planeta que tuvo océanos inclusive, así de que ahora que vamos a ir al planeta, muy seguramente vamos a poder resolver esta pregunta de si existe una vida en Marte. Bueno, vamos a ver, mientras vamos a Marte, cuéntenos sobre el tema de los ovnis. Ese ha sido un objeto de mucha especulación, de investigaciones. ¿Usted ha visto alguno? Sí, yo he visto en las observaciones, he visto en 3 oportunidades, pero no puedo decir que vengan de otro planeta o que sean seres inteligentes o algo por el estilo. Simplemente unas manifestaciones que no vi o comprendí en este momento, objeto volado no identificado. Mira, Max, este tema de los ovnis hay que tratarlo de dos formas. De nuevo, el sentido común nos dice que, bueno, el universo es tan grande, son tan miles de millones de estrellas, tal vez con miles de millones de planetas en esta galaxia, en miles de millones de galaxias, además, que sería un poco egoísta pensar que somos la única civilización. O sea, además no existe ninguna imposibilidad ni física ni teórica para viajar de una estrella a otra. Seguramente nosotros lo haremos en un futuro. Pero por el otro lado, desde el punto de vista de la ciencia, se requieren evidencias sólidas y comprobadas, y esas no existen todavía en el tema de los ovnis y de los platillos voladores. Hay muchísima especulación y hay muchísimo video un poco raro y muchas cosas que todavía no son concluyentes. Por último, doctor Puerta, ¿qué pasaría si algún día aterriza por ahí un objeto de estos y se bajan unos seres, puede que sean parecidos a nosotros o diferentes, pero ¿qué cree usted que va a suceder en ese momento? Pues eso sería algo extraordinario, mucho más, sería la gran noticia del milenio. Y como el descubrimiento de América en su época. Yo creo que mucho más, porque podríamos tener otros seres con los cuales intercambiar ideas y opiniones, por ejemplo, acerca de este tema de Dios.
Eso es correcto, pues le agradezco mucho. Lástima, aquí el tiempo es muy cortico, pero el tema es muy interesante. Le agradecemos al doctor Germán Puerta por estar aquí en Clímax. La antigüedad de la Tierra y del universo han estado en constante discusión desde que el hombre comenzó a preguntarse de dónde viene y cómo nació el planeta y todo lo que existe. Se han desarrollado muchas teorías, pero la del Big Bang es la más aceptada. Veamos. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Cerca de 1.000 millones de años más tarde, comenzaron a habitarla seres vivos. Los restos fósiles más antiguos conocidos se remontan a hace 3.850 millones de años y demuestran la presencia de bacterias y organismos unicelulares desde esa época. Existen numerosas teorías respecto al nacimiento de la Tierra. Sin embargo, la teoría más extendida y aceptada es la del Big Bang, según la cual el universo se inició con una inmensa explosión cósmica aún en expansión. Después de esta gran explosión, las fuerzas gravitatorias hicieron que se formara una esfera incandescente, una estrella, el Sol. Y a su alrededor quedaron girando masas mucho más pequeñas, los planetas y algunos satélites. La Tierra está aproximadamente a unos 150 millones de kilómetros del Sol y es supuestamente el único planeta en el que se ha comprobado que existe vida. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que somos 6.680 millones los habitantes de la Tierra, acompañados por incontables especies vegetales y animales que hacen del nuestro un planeta único en diversidad de vida. Sixto Paz, uno de los más reconocidos ufólogos de Latinoamérica, asegura haber tenido contacto directo con inteligencias extraterrestres en varias oportunidades. Clímax estuvo hablando con Sixto Paz y esto fue lo que nos contó. A lo largo de la historia, se ha mantenido una gran incógnita. ¿Será posible que en el universo infinito haya otras formas de vida aparte de la nuestra? Desde hace muchos años, científicos de todo el mundo se han dedicado a resolver esta pregunta, buscando vida extraterrestre, pero no existen hasta hoy pruebas científicas contundentes que nieguen o afirmen este increíble fenómeno. Sin embargo, Sixto Paz, reconocido experto en el tema, asegura su existencia. Yo los he visto a ellos unas 11 veces físicamente, a los tripulantes. Vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, mongol, un oriental. Pelo lacio que le caía detrás de los hombros, con textura robusta, o sea, había corpulento, con un traje abolsado, un color claro, un cinturón y unas botas. Yo no estoy hablando de un chaparrito cabezón, estoy hablando de una persona que si estuviera entre nosotros parecería un turista extraño oriental, robusto, corpulento, y bueno, así fue como lo vi. Teniendo en cuenta la opinión de exobiólogos y algunos astrónomos que afirman que las leyes de la física y la química son las mismas en todas partes, podría haber vida en otros planetas, donde las condiciones se parezcan lo suficiente a las de la Tierra. Estos seres seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien muy importante, de un país del primer mundo, que de vivir la experiencia jamás lo va a contar a los demás, no se va a arriesgar al ridículo, al desprestigio? Nosotros no teníamos nada que perder contando nuestra experiencia. Y aparte, las relaciones se dieron a través de mi padre. O sea, mi papá, cuando supo de que habíamos tenido este primer avistamiento, este contacto, él no nos creyó, pero nos dio el beneficio de la duda. Entonces él, con gente de la Fuerza Aérea, nos acompañó en nuestros encuentros y él vio que el contacto era cierto. Él vio aparecer un objeto en forma de cilindro que calculó medía unos 150 metros de largo, ¿no? Entonces quedó fuertemente impactado. Decía, no puede ser posible, ¿no? Tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. ¡Qué injusto! Nuestro planeta se encuentra a la distancia adecuada del Sol. Tiene un satélite natural, la Luna, que ejerce una influencia gravitacional necesaria para el desarrollo de formas de vida. Tiene un planeta vecino, Júpiter, que impide